La globalización y la pobreza. Bien, tenemos lo que es las reflexiones sobre la globalización, el entorno internacional, la globalización y conocimiento, universidad y globalización, el mundo de pobreza y conclusiones. La globalización y la pobreza. Desde el punto de vista hacia una economía estable y accesible, es la base de los países más desarrollados, la globalización. El Internet es un medio donde el acceso es inmediato al generar oportunidades de empleo. La información no genera conocimientos de forma directa. Los conocimientos se adquieren desde un análisis detallado de la información. Y los países menos desarrollados tienen como modelo de referencia la participación de las empresas transnacionales. Una de las fuentes de contribución a los avances tecnológicos son los naturales, ya sean renovables o no, trayendo como consecuencia un uso irracional que causa daños irreparables en el planeta Tierra. Estos cambios pueden ser operados al interior de la internacionalización de la división del trabajo, buscando un desarrollo que sustente la competencia desarrollada por la maximización de ganancias, sin dejar a un lado el interés humano y la necesidad de preservar y reproducir mejores condiciones para la sociedad y el progreso material. Reflexiones sobre la globalización. La globalización es un asunto que se ha examinado y discutido mucho a través del tiempo. Es una excusa para explicar las desigualdades entre los países dentro de la división internacional del trabajo. Lo estamos teniendo, chicos. Disculpen.
La globalización es un asunto que se ha examinado y discutido mucho a través del tiempo. Es una excusa para explicar las desigualdades entre los países dentro de la División Internacional del Trabajo. Los cambios tecnológicos sucedidos en las décadas previas brindan oportunidades para mejorar la situación de muchos pueblos atrasados, pero se tiende a necesitar mucho de la estrategia transnacional. El concepto de globalización ha sido muy divulgado, pero no existe acuerdo sobre los alcances que ha tenido el proceso a escala mundial, sino que más bien se presenta una verdadera confrontación de ideas. El uso irracional de los recursos naturales están deteriorando el medio ambiente. Los cambios cualitativos operados al interior de la División Internacional del Trabajo arrojan algunas esperanzas. Y la relación entre globalización y pobreza se toma como partida para el análisis de la problemática socioeconómica. Defendiendo la globalización. Por supuesto, hay personajes importantes que defienden la globalización y consideran que es positivo, pero sabemos que a veces hay buenas ideas que tienen cierto porcentaje de positividad y un porcentaje también de negatividad. Pero en cuanto a los defensores de la globalización, esta consiste en la reflexión de la interdependencia económica, cultural y política de todos los países. Entre los temas más importantes se especifica el caso del incremento inusual del comercio mundial, así como el del flujo de capitales, entre otros factores el progreso de los medios de comunicación y transporte, así como la utilización de tecnología de información, que vienen a ser la Internet y las redes mundiales, las cuales han hecho posible una mayor integración mundial mediante el uso de satélites. Y por supuesto, en este caso, el escritor peruano Mario Vargas Llosa considera que lejos de destruir las culturas nacionales, la globalización genera oportunidades para su desarrollo. La globalización es la fase en la cual se da una integración de los aspectos financiero, comercial, productivo y tecnológico. Sigamos con el tema de defendiendo la globalización. La globalización viene a ser una etapa moderna de la División Internacional del Trabajo. Es estudiada desde la posición socioeconómica, política, geopolítica, religiosa, etc. Y encierra dentro de criterios ideológicos y políticos unos más o menos rígidos. También se caracteriza por una interrelación de los factores y actores. Pero hablemos de los detractores de la globalización. Los que no están a favor de la globalización dicen que esta no es más que una nueva forma de colonialismo, puesto que en el fondo lo que se ha hecho es reemplazar viejas formas de opresión por otras más refinadas, impidiendo superar la distribución desigual del poder y la riqueza en el mundo. La sociología critica el planteamiento de decrecimiento de la globalización a tan solo los fenómenos económicos y tecnológicos, en el cual no se tiene en cuenta los actores sociales. La antiglobalización se manifiesta en los escritos, pero también en acciones como protestas callejeras en las capitales financieras. La nueva vieja globalización. Desde el Renacimiento se habla sobre el tema de la globalización. El tema de la globalización no es un concepto nuevo en realidad. No es algo nuevo y al pasar las eras se ha dado momentos de mayor o menor globalización. La coincidencia de la formación del primer orden económico mundial con la aceleración del progreso técnico no fue casual. La globalización se origina desde el mismo sistema capitalista, no obstante sus características en el presente son un poco distintas a las observadas en el siglo XX, pero su característica sigue siendo el sometimiento y la explotación.
Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero, necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Marx, 1983. La realidad de la globalización. Conceptualización. La globalización es lo mismo que homogeneización. La globalización es el suceso de una dilatación del capital, todo sobre las raíces de una nueva división internacional del trabajo. Se consolidan procesos de conformación de megabloques comerciales de carácter regional y se profundizan las desigualdades. La nueva división internacional del trabajo. Hay que entender que mientras mayor profundización de la división internacional del trabajo, el factor importante en la división internacional del trabajo es el control de la producción, los flujos de capital, etc. De alguna manera existe una especie de monopolio o alguien que domina. El Estado-nación frente a la globalización. La División Internacional del Trabajo tiene algunas discrepancias como lo es la pérdida de autonomía de los estados nacionales. En el aspecto económico, los países menos desarrollados han venido perdiendo cada vez más el control de las principales variantes macro y la globalización de los grandes problemas como las disputas por la delimitación de las fronteras o por el control de los recursos naturales. Bien, características de la actual inserción son tres, que es el aspecto apendicular. Se están dando cada vez más bajo el control directo del capital extranjero y las facilidades que da la globalización a las naciones menos avanzadas se ven atascadas. Pero ¿cuál es la respuesta regional y local sobre todo este problema de la globalización, ¿no? Los países en desarrollo frente a la globalización. El debate sobre la importancia local y regional en el desarrollo de la globalización no es nuevo. Todo esto trata de demostrar la situación desigual de nuestros países en la división internacional del trabajo, como lo es la dependencia. Por lo tanto, los enfoques frente al problema de la asimetría en las relaciones con las superpotencias mundiales, como los procesos prácticos de integración, no han hecho más que confirmar una realidad: la integración de las economías débiles al mecanismo de reproducción ampliada del capital transnacional por la vía del intercambio de bienes primarios y fuerza de trabajo baratos por bienes manufacturados con alto contenido tecnológico. Como reflexiones finales, tendríamos que decir que el proceso de globalización en el que todos los países forman parte y existe una igualdad de condiciones es muy utópico. Y entonces la llamada globalización se convierte en un mito de los países más desarrollados para tener más poder y control de los países menos desarrollados, que son la mayoría. Desde esta perspectiva, la llamada globalización no es la solución de los males que padece la mayor parte de la humanidad, ni tampoco la causa de todos los males que aquejan al mundo. La desigualdad del desarrollo mundial no es atributo de la mayor profundización de la división internacional del trabajo, sino que está comprendido en el carácter capitalista global. Y es por esto que los países menos desarrollados deben concentrar todos sus esfuerzos en buscar la manera de aprovechar eficientemente las ventajas que pueda ofrecer la actual división internacional del trabajo. El entorno internacional.
Durante el siglo XX ocurrieron cambios en la división internacional del trabajo que han tenido repercusiones económicas, políticas, sociales y ambientales a lo largo de la historia de la humanidad. Características: tenemos la primera revolución de la productividad, trajo como consecuencia el incremento inusitado de la producción. Otra característica vienen a ser los cambios radicales en los patrones de consumo debido a la aparición de numerosos bienes y servicios en el mercado. Tercera característica: el comportamiento de la economía mundial ha estado determinado cada vez más por la revolución del conocimiento. La revolución tecnológica. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, la educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como también en la forma como se organizan y dirigen los procesos. La estructura económica mundial viene a ser la producción, que es la simetría, se presenta como una de las características de la estructura económica mundial. También tenemos la estructura económica mundial, que es el principal componente de las exportaciones mundiales. Son manufactureras, y entonces aumenta la importancia de las manufacturas en las exportaciones mundiales, la de los productos básicos disminuyendo. Y también en la estructura económica mundial tenemos los servicios. Con el monopolio de los países desarrollados sobre el comercio de los servicios y las restricciones que sobre el mismo tratan de imponer, la situación de los países en desarrollo dentro del contexto internacional por este concepto tiende a empeorar. Bien, en cuanto a la estructura económica mundial, tenemos lo que es la orientación geográfica, la globalización y megabloques, la pobreza. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la clase de hoy. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente clase.